El canciller federal alemán Friedrich Merz aseguró que la salida de soldados estadounidenses de Alemania no responde a su disputa con Donald Trump. El canciller aprovechó el primer aniversario de su llegada al poder para responder a la creciente tensión con Washington. La crisis se desencadenó cuando Merz cuestionó la estrategia de Washington en Irán, afirmando que Teherán había humillado a toda una nación. Trump respondió acusando al canciller de no tener ni idea y de no haber prestado apoyo a Estados Unidos. El miércoles amenazó con retirar tropas de Alemania. El viernes el Pentágono formalizó la orden. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, dispuso la salida de aproximadamente 5.000 efectivos en un plazo de 6 a 12 meses. El sábado Trump advirtió de que la reducción sería mucho más que esa cifra inicial. Es lo que queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Geise Deash y tengo el gusto de saludar aquí en Berlín a nuestra corresponsal política Ana Plasencia y a la experta militar desde Múnich, Marina Mirón. ¿Qué tal? Ahí las veo a los dos en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos aquí en DW. Ana, me gustaría comenzar contigo. Por favor, acércanos a esas últimas reacciones de Friedrich Merz y si la decisión de Estados Unidos de retirar más tropas está vinculada a las recientes críticas del canciller. Bueno, fue una entrevista, Nicole, no sé si esperada, porque yo creo que se organizó en el último minuto, la que dio anoche Friedrich Merz al primer canal público alemán. Lo que trató Merz fue de quitar hierro y dramatismo al asunto respecto a ese anuncio de Donald Trump de retirar incluso más de esos 5.000 soldados de Alemania previamente anunciados. Merz, ya lo adelantabas tú, afirma que no se trata de una novedad, no es nada nuevo, sino de un movimiento que ya estaba previsto desde la época de Joe Biden. Le quita pues importancia y lo presenta como parte de esa rotación temporal. Ya el fin de semana pasado, el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius, subrayaba que el hecho de que Estados Unidos retire esas tropas estadounidenses de Alemania era previsible, ya que la administración de Donald Trump había advertido que revisaría su despliegue en el viejo continente. También sugería Boris Pistorius que se trata de un número de soldados limitado en comparación con los casi 40.000 soldados que están estacionados en Alemania. Bueno, pues entrevistado anoche en ese primer canal público alemán, el canciller Merz negaba que esta decisión tuviese algún tipo de relación con esas recientes críticas a la estrategia estadounidense en la guerra contra Irán. Merz había dicho, ya lo adelantabas tú también, que Estados Unidos estaba siendo humillado por Teherán, lo que provocó una reacción airada de Trump en las redes sociales y luego todo lo que ha seguido después, que ya lo has contado tú también. Merz insiste en que no renuncia, y eso es lo nuevo que dijo ayer, a esa cooperación con Trump y que Estados Unidos sigue siendo el socio esencial de Alemania en la OTAN. Me refiero que lo nuevo es que vuelve a hacer hincapié en eso. El canciller, eso sí, se ha visto obligado a reconocer que Estados Unidos no va a desplegar por ahora los misiles de crucero Tomahawk en Alemania, pese a que su instalación había sido también acordada en 2024 ya bajo la presidencia de Joe Biden. Según Merz, la razón es puramente logística. Estados Unidos no dispone actualmente de suficientes sistemas para transferirlos y aún así insisten que la opción no está descartada a largo plazo, es lo que dice Merz. El canciller subraya que la disuasión nuclear estadounidense dentro de la OTAN no se ve afectada y que no hay señales de que Washington esté reduciendo su compromiso con la defensa del territorio aliado. Todo eso dijo Merz en esa entrevista muy escuchada seguramente por mucha gente aquí en Alemania anoche, Nicole. Así es, Ana, muy interesante tu análisis, es decir, no existe ninguna relación según lo que dice Merz, pero Marina, independientemente a la razón, lo cierto es que el Pentágono ya ha formalizado la orden. ¿Qué significa para Alemania una reducción de tropas estadounidenses? Muchas gracias, Nicole. Ana nos ha dado un contexto y ahora tenemos que entender que el número de las tropas que se van a retirar o que se están retirando, se trata de un porcentaje, son 5.000 tropas que se van a retirar de Alemania. El resto de las tropas, por el momento, se quedará en Alemania. Pero, sin embargo, es una señal bastante importante para Alemania porque no sabemos qué pasará con los bases militares que se encuentran en el territorio alemán, que tienen funciones logísticas, que tienen funciones de mando, funciones de entrenamiento. Es decir, que ahora es la hora para Alemania en pensar
cómo se puede llenar este hueco. Y este hueco se puede hacer más grande porque hablamos de 8 meses que se necesitan para la retirada. Es un proceso logístico bastante complejo. Entonces, para Alemania, a corto plazo, sí es un vacío, pero no es un vacío que no se puede llenar. Pero eso depende también de la política alemana y de la capacidad de tanto cambiar la entera postura en cuanto al asunto de defensa, invertir también en la industria militar alemana, porque sabemos que ahora la situación es bastante complicada y, por ejemplo, los precios se han subido debido a la guerra en Irán. Entonces, eso lo hace más complicado invertir dinero en el sector de defensa cuando falta dinero en otros sectores. Y otra cuestión es cómo se puede cambiar la cultura estratégica alemana a largo plazo, porque el dinero sí que forma parte de la solución del problema, pero no es toda la solución. Es decir, ese dinero hay que convertirlo en capacidades. Y estas capacidades, o sea, la retirada de las tropas se puede tomar como una oportunidad para desarrollar estas capacidades. Si se toma esta oportunidad, es la otra cuestión, y eso es lo que tiene que decidir el gobierno y el Ministerio de Defensa. Y también tienen que involucrar, por supuesto, a la población, porque se necesitan gente, se necesitan armamentos y se necesita dinero. Dicho lo cual, a corto plazo es un vacío, es una señal para todos los europeos, sobre todo para el flanco de la OTAN en la zona oriental, es decir, para los bálticos, para Polonia. Alemania se ve afectada ahora, pero como digo, puede convertir este desafío en una oportunidad para asumir un papel más importante dentro de la alianza, pero todo eso depende de la política alemana. Claro, muy interesante todo lo que nos comenta. Me gustaría más adelante preguntarte más en detalle sobre este vacío que deja Estados Unidos, pero mientras tanto voy contigo, Ana, para que profundicemos un poco más en esta relación de Merz con Trump, porque tras haber aspirado en su momento a ser, digamos, el principal asesor de Trump en Europa, Merz se ha encontrado esta última semana en el punto de mira del presidente estadounidense. Tú que estás ahí en el Parlamento, ¿qué se comenta aquí en Berlín? Por lo que he escuchado, las críticas no se han hecho esperar, incluso entre las propias filas de su partido, ¿no? La CDU. Sí, me gustaría empezar por ahí y luego intento ver dónde está esa relación actualmente entre Trump y Merz, pero me parece muy destacable una de esas críticas, la más severa, según he leído, que procede del influyente diputado conservador Roderich Kiesewetter. Se llama, es un experto en seguridad y defensa y cuya distancia con el canciller se hace cada vez más patente. Hay que recordar que es del propio partido del canciller Merz, la Unión Cristiano-Demócrata CDU. Kiesewetter no es cualquier político, es un ex coronel de la Bundeswehr, del ejército alemán. Tiene experiencia en misiones en el extranjero y es un reconocido experto militar. Bueno, pues Kiesewetter considera que es un error enorme, lo cito, que Estados Unidos renuncie a desplegar misiles Tomahawk en Alemania. Y va más allá. Dice que esa decisión es más grave que la propia retirada de tropas que ha anunciado Estados Unidos, porque el no enviar esos misiles debilita la capacidad de disuasión frente a Rusia. Sostiene que la ausencia de estos misiles envía un mal mensaje a Putin, recordando que Rusia violó el Tratado de Misiles de Medio Alcance en 2017 y además proponía Kiesewetter que Alemania y Ucrania desarrollen conjuntamente un sistema alternativo de misiles convencionales para 2030. Es un poco lo que comentaba Marina, ¿no? Para llenar ese hueco y ese vacío. Bueno, pues en esa línea de Kiesewetter, de este experto militar y diputado del Bundestag y de responsable de asuntos exteriores del Bundestag de la CDU, del Partido Conservador, se expresaba otro experto en seguridad alemán, advirtiendo que si no llegan esos misiles estadounidenses, Europa va a necesitar armas de alcance propio, independientes de decisiones de Washington. También el socio de coalición en Alemania, el Partido Socialdemócrata SPD, expresaba gran preocupación. Una coalición, por cierto, que hace frente a nefastos índices de popularidad entre la población, que está sumida en disputas internas, pero eso es otra cuestión. Pero lo que quiero decir es que la vicepresidenta del SPD decía hoy que si Trump cumple
cumple estos anuncios, sería extremadamente inquietante que Alemania debería coordinarse rápidamente con Francia y el Reino Unido en ese formato E3, así se llama, para cerrar la brecha de seguridad que se generaría. Ya lo comentaba Marina. Por su parte, la ultraderecha Alternativa para Alemania es principal partido de la oposición, recordemos, aquí en Alemania. En las últimas encuestas, en algunas de esas últimas encuestas, ya supera la AfD en votos a los conservadores de la CDU. Bueno, pues la AfD culpa al gobierno alemán y no a Estados Unidos de lo que está pasando ahora. La AfD dice que la retirada parcial de esas tropas estadounidenses muestra que la política exterior alemana ha deteriorado las relaciones con Washington y que el ejecutivo de Merz ha dañado la relación transatlántica y que Alemania ya no es un socio fiable para Estados Unidos. Brevemente, sobre esa relación entre Merz y Trump. Merz ha pasado, ya lo decías tú, Nicole, de intentar ser un aliado útil para Trump y muy importante, a adoptar una posición más distante, más crítica, en parte porque el entorno europeo ha cambiado cada vez más. Los líderes europeos han expresado abiertamente sus críticas respecto a Trump y también en parte porque el propio Trump lo ha colocado a Merz en el punto de mira. Merz buscaba posicionarse como una, digamos, figura capaz de mantener un canal privilegiado con Washington y ahora lo que quiere es evitar quedar aislado dentro del consenso europeo y concretamente dentro del consenso alemán. Merz se mueve en un terreno resbaladizo, diría. Por un lado, critica abiertamente la estrategia estadounidense en el conflicto con Irán. Por el otro, evita a toda costa cualquier ruptura con su aliado, consciente de que la seguridad europea depende en gran medida del paraguas estadounidense. Esa frase de no doy por perdida la cooperación con Trump refleja esa necesidad de querer mantener el vínculo pese a las tensiones personales. Merz está en una posición incómoda, diría, cuando se cumple justo un año esta semana como canciller frente al gobierno alemán. Es decir, Merz en el centro de las críticas, se suspende el envío de estos misiles y, Marina, además hay informes de que Estados Unidos ha advertido a sus socios europeos sobre retrasos en la entrega de armamento estadounidense, en parte por la reducción de sus propias reservas, pero también por ventas de armas a países de Oriente Medio. Ya nos adelantabas, Marina, el impacto que tiene esto en la defensa europea, el vacío que se genera en la región. Me gustaría preguntarte si los países europeos pueden sustituir la presencia militar de Estados Unidos en el continente. ¿Tú cómo lo ves? Es una buena pregunta porque quisiera hablar de lo que he mencionado antes, que la retirada de las tropas no es tan crítica, pero si vemos el conjunto de todo lo que esté pasando, incluso la guerra en Irán, la subida de los precios, ahora el retraso en las entregas de armamentos y la retirada de las tropas, eso sí que presenta un dilema para los europeos, no solamente para los alemanes. Y, por ejemplo, muchos países europeos, miembros de la OTAN, dependen de los sistemas de armamentos estadounidenses, por ejemplo, los cazas F-35, por ejemplo, misiles interceptores para sistemas Patriot o para sistemas NASAMS. Entonces, aquí se está creando otro hueco que no se puede llenar de manera rápida ni tampoco de manera fácil, porque hay que comprar componentes. O sea, algunos de los equipamientos de los que hablamos, por ejemplo, misiles guiados, sí son de su tecnología más complejos, necesitan más tiempo en fabricarse. Entonces se necesitan componentes y la cadena logística se ve interrumpida por los conflictos en el mundo que tenemos ahora. Entonces, este hueco no se puede llenar aunque los europeos quisieran, aunque tuvieran la industria militar más desarrollada, pero aquí tenemos el problema también porque la industria militar estaba funcionando después del fin de la Guerra Fría. No había tanta demanda, entonces no tienen la capacidad de escalar esta industria ahora para llenar el hueco que existe en este momento. Y toda la dependencia es de las empresas estadounidenses. Ahora lo que hay que hacer es desarrollar la propia industria, ver cómo se hace a pesar de la crisis que tenemos, de la crisis energética, de la crisis logística,
y luego pensar dónde sacamos estos componentes, porque también hablamos de geopolítica. Por ejemplo, se podría trabajar con China, pero sí hay confianza comprar ciertos componentes que se utilizan digamos, en misiles guiados en China. ¿Qué tanto dinero costaría desarrollarlos y fabricarlos dentro de la Unión Europea? O sea, en la comparación de los gastos, yo creo que no deberíamos tocar este tema porque son números que no se pueden ni siquiera comparar. O sea, no es muy probable que estos componentes se van a fabricar en la Unión Europea por los gastos. Entonces, yo no veo la capacidad en cuanto a los armamentos que la industria militar europea tiene la capacidad de llenar este hueco por un lado. Por otro lado, si hablamos ahora de las tropas y de las 5.000 tropas, eso sí que puede perjudicar una reacción rápida por parte de la OTAN. Pero yo no creo que es tan crítico como los armamentos. Y también tenemos que mencionar que dentro de la OTAN tampoco existe, digamos, un estándar para decir utilizamos estos tipos de sistemas de defensa aérea, utilizamos estos tipos de cazas, y utilizamos estos tipos de sistemas de artillería. Entonces digamos, no hay un estándar fijo, y entonces todos los países utilizan, por ejemplo, Francia sí que tiene una industria bien desarrollada y no se ve tan afectada por las entregas estadounidenses, pero Alemania y otros países sí, sobre todo los países como Polonia. Dicho lo cual, aquí tenemos el problema muy grande que se tiene que resolver a nivel europeo, y ya se hicieron intentos de resolver este problema hace más de un año, pero las empresas grandes como Rheinmetall han dicho: nosotros queremos tener contratos con los gobiernos, pero contratos a largo plazo para poder escalar la producción. Y si no existen esos contratos, entonces no se merece la pena. Claro. Y este es el problema también, que empresas pequeñas no tienen la posibilidad de competir con empresas grandes, y empresas grandes sí que pueden, digamos, dictar sus reglas. Ana, me gustaría que hablemos en específico del gasto alemán en defensa, porque sabemos que Trump critica con frecuencia que los socios europeos de la OTAN no aportan lo suficiente. ¿Cuáles son los planes del gobierno alemán en este ámbito? Bueno, para eso creo que tenemos que echar la mirada atrás y ver cómo se ha comportado Alemania en ese gasto respecto a la alianza militar. Y la crítica de que Alemania no aportaba lo suficiente a la OTAN se basa en hechos, se tiene que decir claramente. Durante muchísimos años Alemania gastó bastante menos de ese 2% de su PIB en defensa, ese objetivo acordado por los aliados en 2014. En 2018 y 2019, por ejemplo, Alemania gastaba alrededor del 1,2% del PIB, pese a ser la economía más grande de Europa. Bueno, esa contribución cambió radicalmente desde el ataque ruso a Ucrania en 2002, con ese famoso discurso Zeitenwende, cambio de era pronunciado, quizás lo recuerden, ante el Bundestag por el entonces canciller alemán Olaf Scholz. Fue el 27 de febrero de 2022. Su discurso, muy poco después de la invasión rusa de Ucrania, marcaba un punto de inflexión histórico, ya que se anunció que se iba a utilizar un fondo de 100.000 millones de euros para aumentar significativamente el gasto militar, revirtiendo la política de defensa previamente cautelosa de Alemania. Bueno, pues en 2024, y hace 2 años, Alemania alcanzaba por primera vez ese 2% del PIB en defensa desde 1991, cumpliendo finalmente con ese objetivo de la OTAN. Y el año pasado y este año se han aprobado presupuestos de defensa históricamente altos. El gobierno alemán incluso ha expresado disposición a seguir esas demandas de Trump de aumentar el gasto hasta un 5%, a diferencia de países como España, por ejemplo, que dice que no lo va a hacer. Merz siempre se ha mostrado mucho más condescendiente y de acuerdo que sí, que la intención es seguir aumentando ese gasto del PIB, aunque sigue siendo un objetivo político muy ambicioso, y no nos olvidemos de que Alemania está en plena crisis. Llevamos 3 años de recesión, ahora la economía va a registrar, si es que lo registra, un crecimiento económico incipiente. Tenemos muchos huecos que tapar desde el punto de vista de presupuesto y de crisis aquí en Alemania. Vamos a ver, resumiendo, y ya termino con esto, Alemania no es el mal alumno de la OTAN que solía ser, pues ahora cumple el objetivo del 2% y prevé aumentarlo aún más. Sin embargo, todavía
todavía hace frente a grandes desafíos internos para modernizar a la Bundeswehr, sus fuerzas armadas, porque llevaban muchos años de no hacerlo, y para cumplir esos compromisos dentro de la Alianza Atlántica que es la OTAN. Grandes desafíos para Alemania y para Europa. Se están reescribiendo las relaciones transatlánticas. Marina, para ir terminando, ¿cómo podrían interpretar este momento los adversarios, ya sea, por ejemplo, en Moscú, en Teherán o en otros lugares? Bueno, eso se podría interpretar como una debilidad dentro de la alianza. Sin embargo, no deberemos subestimar cómo lo perciben los adversarios europeos. Por ejemplo, no creo que Rusia ahora está pensando que los Estados Unidos y sobre todo la administración de Donald Trump se va a poner del lado ruso y apoyar a Rusia. No es así. Es decir, que a pesar de los pesares, los Estados Unidos sigue siendo, digamos, un actor muy importante para la seguridad europea. Sí hay mucha retórica, sí hay, digamos, señales por parte de los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que, digamos, en caso de un enfrentamiento armado, los Estados Unidos no van a participar y defender a los países europeos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que esta debilidad dentro de la alianza ahora viene bien para otros actores porque ellos no van a utilizar medios cinéticos, es decir, fuerzas armadas. Ellos van a utilizar informaciones psicológicas para hacer la situación todavía más compleja, digamos, para quebrar este equilibrio que ya no existe, pero para empeorar la situación. Eso sí que es una oportunidad para los adversarios europeos, pero yo no creo que es una imitación directa, como dijo una vez el presidente estadounidense Donald Trump, que da a Putin una carte blanche para atacar a los europeos si los europeos no cumplen con lo que se espera del incremento de los gastos de defensa. Entonces, tenemos que tener cuidado y no, y no pensar que ahora que los Estados Unidos, digamos, es el infante terrible dentro de la alianza, que los adversarios ahora van a preparar a atacar a la Unión Europea. A no ser demasiados alarmistas. Muchas gracias por este interesante análisis. Marina Mirón, experta militar del King's College desde Múnich, y nuestra colega corresponsal política Ana Plasencia desde el estudio parlamentario aquí en Berlín. Gracias por habernos acompañado en DW, y a todos los que nos siguieron, recuerden que también nos pueden ver en redes sociales. Subimos estas entrevistas a todas las plataformas y también como podcast. Nos vemos, que estén muy bien.